Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Hola amigos, hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor apóstol Emilio Sevilla, que bueno, que es de un nombre y apellido muy español, pero habla muy bien en inglés. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Espectacular y muy agradecido por la invitación de estar aquí con vuestro programa. Sé que es un programa buenísimo y nada, es un privilegio poder compartir con vosotros esta mañana. Bueno, ya te has dado cuenta que el mundo está muy, no es la palabra, muy inquieto, muy confuso. Hay una situación de inseguridad, de temor. Bueno, y en medio de esto, tú como hijo de Dios, a la luz de la palabra de Dios, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué salida ves tú para la gente que está ahora viviendo en angustia y en temor? Claro, yo creo que cuando decimos el mundo está, bien, tenemos que hablar de lo que hemos provocado. Bien, el mundo, cuando hablamos del mundo, hablamos de las personas que componemos el mundo. Bien, entonces, como tú muy bien has dicho, las personas ahora mismo viven en un estado de alerta continuo, un estado de preocupación debido a todas las circunstancias que hay, que eso crea mucha inseguridad. ¿Y cómo es posible afrontar esta situación? Porque claro, yo sé que para ti no hay ningún problema, porque tú te estás siempre lleno de gozo, de alegría y da gusto verte, ¿no? Sí. Yo creo, Luis, que mantenerse en un estado de gozo, ¿vale? Alegría, felicidad, depende de muchos factores. No depende solamente de lo que dice la televisión o que el ego de varios presidentes o dictadores mundiales se les ocurra entrar en una guerra, ¿vale? Yo creo que el gozo todos los cristianos lo tenemos. Habita dentro de nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, no se trata tanto de cómo tener gozo, sino de quitarnos de encima las cosas que prohíben que podamos disfrutar de un gozo todos los días. Bueno, muy bien, exactamente, pero es importante aprender a disfrutar del gozo del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y también ayudar a la gente que está despistada y que no sabe qué hacer en esta situación. Exactamente, por eso nosotros tenemos que ser el modelo a seguir. Bien, cuando tú como cristiano estás en la calle, Luis, cuando tú estás en un supermercado, cuando tú estás en el trabajo, estés donde estés, bien, la gente, según vea cómo tú reaccionas a las circunstancias, a las noticias, cómo es tu testimonio, ellos lo que van a interpretar es que lo que Dios ha hecho contigo es lo que va a poder hacer con ellos. Entonces, si nosotros como personas no somos personas que en la calle transmitimos ese gozo, ese cambio interno que Dios produce, obligatoriamente, cuando ellos piensen en Dios, no van a querer que Dios cambie sus vidas porque no nos ha cambiado a nosotros.
Bueno, esa es la realidad, Emilio, pero me gustaría que de qué manera puedes explicar y transmitir y enseñar esa realidad a la gente que está escuchando este programa de radio. Por ejemplo, mira, todos los cristianos entendemos que tenemos que confiar en Dios, ¿no? Entonces, cuando un cristiano está en una dinámica de miedo, de preocupación, de ansiedad, de estrés, de fobia y de todas esas cosas, de inseguridad, la pregunta es, ¿estoy dejando de confiar en Dios entonces? ¿Estoy confiando más en mí mismo como ser humano y creyendo que yo lo puedo solucionar? Porque al final la ausencia de la confianza en Dios produce estrés, produce miedo, produce fobia, produce inseguridad. Entonces nosotros tenemos que vivir en un estado continuo de confiar en Dios y detectar qué cosas, qué circunstancias, qué patrones hay en mi vida que prohíben que yo o que me limitan a la hora de confiar en Dios. Bueno, es cierto lo que dices, pero me viene a la mente lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más os pueden hacer. Claro. Y habla ahí del temor a Dios. ¿Podrías hablar sobre eso? Sí, claro. Temor a Dios es reverencia a Dios. Es una reverencia. Entonces, cuando uno es reverente con Dios, automáticamente no es un temor de miedo, o cómo lo interpretaríamos el ser humano de tener miedo. No. Temor a Dios es tener reverencia a sus cosas, reverencias al servicio que le hacemos a Él. Una persona mediocre que sirve a Dios no tiene reverencia a Dios. Como no tiene reverencia a Dios, seguramente que dentro de su cuerpo está muy limitado, confiando más en su capacidad que en quién es Dios. Entonces, la reverencia a Dios no se puede perder en ningún momento. ¿Y cómo lo demostramos? Cómo le servimos, cómo nos comportamos unos con otros. Eso es reverencia a Dios. Muy bien explicado, pero claro, ¿y cómo es posible que uno llegue a creer la palabra de Dios y estar tranquilo confiando en Él? Pues, muy fácilmente. Mira, Luis, hemos cambiado, la sociedad ha cambiado. Cuando digo hemos, estamos generalizando. La sociedad ha cambiado los valores que tenemos que tener los cristianos con las emociones. Hoy día la sociedad se rige mucho por cómo te sientes. Haz lo que te sientes, haz lo que te parece bien. Y creen que eso es libertad. Eso no es libertad, porque cuando uno se da cuenta de ese tipo de proceder, lo único que hace es crear patologías mentales, físicas, emocionales y espirituales que dañan el cuerpo. Entonces, eso no es libertad tampoco. Entonces, cuando estamos hablando de creer, estamos hablando de creer, no solamente creer en Dios, creer en lo que es lo mejor para mi vida espiritual también. Yo puedo decir que creo en Dios y, sin embargo, mis valores, mis prioridades demuestran que yo no creo en Dios, yo creo en mí mismo. Bueno, claro, pero lo que estás diciendo es muy fuerte, Emilio, porque precisamente el conflicto que tenemos cada uno de nosotros, todos los seres humanos, es creer en Dios, en su palabra, o creer en nosotros mismos. Yo no creo en mí mismo, porque yo he fallado muchas veces y he pecado, aún sin quererlo, he metido la pata. Entonces, el único que puedo confiar es en Dios, que Él siempre es fiel y cumple su palabra. Pero ¿de qué manera uno puede realmente acercarse a Dios? Ya, tú date cuenta, Luis, esa composición, esa frase que tú has puesto, ¿no? Bien, cuando tú veas al mañana, a pasado mañana, que la palabra de Dios dice que no nos preocupemos por mañana, ¿vale? ¿Por qué dice Dios que no nos preocupemos por mañana? Bien, sencillamente, porque si yo me preocupo por mañana es porque estoy confiando en mí, no estoy confiando en Dios. ¿Qué es una preocupación? Es lanzar una idea, una imposibilidad al futuro y querer gestionarla humanamente, hacer una autoevaluación
de si puedo o no puedo, y a partir de ese momento se levanta la preocupación. ¿Me entiendes? Entonces ya he dejado de confiar en Dios. Confiar en Dios. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy confiando en Dios? Fácilmente me hago varias preguntas. Una de ellas, ¿estoy en la completa voluntad de Dios? ¿Le estoy sirviendo a Dios? ¿Está Dios conmigo? ¿Estoy en la misión que Dios tiene para mi vida? Entonces, cuando yo me hago esas preguntas y contesto sí, automáticamente, toda preocupación, todo estrés tiene que desaparecer. Porque si yo estoy en la plena voluntad de Dios, ¿de qué me tengo que preocupar? Si yo estoy en la misión de Dios haciendo lo que Él quiere que yo haga, ¿por qué me voy a preocupar de mañana, de los recursos y de todo eso, si Dios está conmigo? Bueno, muy interesante lo que dices, Emilio, pero realmente me gustaría que explicaras lo más sencillamente posible cómo yo puedo vivir de esa manera, confiando en Dios y haciendo su voluntad. Pues fácilmente, vamos a ver. O sea, las dos van de la mano, Luis. Uno no puede decir que confía en Dios y preocuparse. No puedes. Si confías en Dios, confías en Dios. Y yo entiendo que hay circunstancias, situaciones, que a veces hay tormentas de la vida, que nos tambalean los cimientos. Yo lo entiendo todo eso, pero uno tiene que tener una autorreflexión interna, se tiene que sentar consigo mismo, ¿me entiendes? Y se tiene que hacer preguntas como, ¿me estoy montando la película o no me estoy montando la película? Porque el diablo siempre va a venir para que dejemos de confiar en Dios. Es lo que pasó desde el huerto del Edén. En el huerto del Edén, lo que el diablo hizo es decirle a Eva que podía confiar más en ella que confiar en Dios. En ese momento el ser humano tiene esa tendencia. Bueno, claro, pero entonces, a ver, ¿cómo lo explicaría yo? Quiere decir que yo necesito conocer la palabra de Dios para saber lo que Dios ha dicho. Que fue lo que falló Eva, que no creyó que Dios le avisó lo que iba a ocurrir si pegaban. Exactamente, tú date cuenta, la palabra de Dios es una caja de tesoros. Que cuando tú la abres, empiezas a descubrir los tesoros que hay para tu vida. Cualquier persona, cualquier ser humano que ignora la palabra de Dios no va a tener nunca los valores y los principios bíblicos instalados morando en su vida, y esos son los que te sacan adelante en el día de la tormenta. Entonces, cuando nosotros, los cristianos, decimos confiamos en Dios, vamos a ver, muchas veces no es verdad. Y uno lo que tiene que hacer es dejar de mentirse a sí mismo y creer en Dios de verdad. Porque la vida nos va a sorprender muchas veces. Y nosotros tenemos que creer en Dios de verdad, en su palabra. Si Dios dice que Él tiene nuestras vidas en la palma de la mano, ¿quién somos nosotros para cuestionárselo a Dios? O sea, nosotros tenemos que hacer muchas preguntas, Luis. Hoy día somos más bien consumidores del Evangelio que hacedores del Evangelio. Bueno, claro, lo que estás diciendo es muy fuerte, Emilio, porque es una realidad patente, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que resolver ese problema y realmente es necesario que creamos la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, Claro. ¿de qué manera puede uno mejorar en su confianza en Dios? La única manera, Luis, te lo digo sinceramente, yo llevo 35 años en el ministerio, escúchame, la única manera de aumentar tu confianza en Dios es viviendo la palabra. Es la única manera. La confianza no se gana emocionalmente. Yo no estoy un día que confío y otro día que no confío. Cuando tú vives la palabra es esa roca, ese cimiento sobre el cual tú construyes tu vida, tu casa, tu familia y todas las cosas. Por eso el Shema Israel Adonai, ¿me entiendes? Y estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas andando por el camino, al acostarte, al levantarte. El Shema de Deuteronomio 6, lo que incita, lo que te lleva, lo que te promueve es que tú medites en la palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque es tu roca,
es la que te mantiene firme, es la que te da la confianza, es la que te ministra en los momentos de tristeza. Es lo único. Bueno, según te escucho, Emilio, estoy pensando precisamente en una realidad que vivimos actualmente, que es el pueblo de Israel. Nadie pensaba que Israel volvería a su tierra. Y sin Claro. embargo, qué conflicto tan grande hay, y actualmente es muy fuerte, y todas las noticias hablan de eso. En el mundo hay un antisemitismo impresionante que se ha extendido. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, Dios le ha dado la palabra a Israel y a su iglesia. Entonces, podías poner luz sobre esa situación mundial. Sí, bueno, claro, vamos a ver. Un pueblo que son 8 millones, 9 millones de personas que han intentado extinguirlos, todos los grandes imperios, humanamente hablando, desde que tenemos historia, ¿no?, que conocemos en la palabra, desde Egipto, los egipcios, luego los griegos, los romanos, los persas, los babilonios, Asiria, todos, incluso en el siglo pasado, han intentado destruir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel manteniéndose firmes en la palabra, no todos, pero la mayoría, los dirigentes que hayan sobrevivido y que ellos hayan conquistado a esta gente, ¿me entiendes? Eso ya simplemente nos abre el entendimiento de que es la palabra de Dios la que nos saca adelante, la firmeza de tenerla establecida en nuestra vida. Bueno, eso es tremendo, porque eso también nos habla a cada uno de nosotros, que confiar en Dios es la única garantía que tenemos para realmente tener vida eterna. Sí, pues es que ahí es la palabra de Dios, son semillas que nos ministran hoy y nos preparan para la eternidad. Es que, escucha, hay muchos cristianos, y lo digo con un poquito de vergüenza, ¿no? Incluso en algunos púlpitos se predica que la salvación no se pierde. De tonterías tan grandes como que, ¿cómo que no se pierde? Si Pablo dijo que él ni siquiera lo había alcanzado todavía, pero que quería alcanzar la vida eterna. O sea, y nosotros venimos aquí porque hay rollos de personas de forma de interpretar la palabra. O sea, vamos a ver, uno no puede jugar con la salvación. Bueno, pues así es, pero realmente, Emilio, por lo que nos estás diciendo, tenemos que espabilarnos todos para conocer la preciosa palabra de Dios, porque es una palabra de vida y esperanza. Y claro, cuando yo lo que hago, yo te explico, yo cuando veo que me lío mentalmente o me confundo con algo, voy a la palabra y le pido a Dios que me guíe. No, Dios no necesita religión. Claro. Que yo lo llamo vida de cumplimiento. ¿Sabes lo que significa cumplimiento? Sí, claro. Sí, cumplimiento. Eso, escúchame, eso ocurre. Luis, perdona que te diga. Mira, eso ocurre. Vamos a una cosa. Cualquier persona que entienda cómo funciona el cerebro y las emociones, bien, se da cuenta que los domingos por la mañana, o las veces que los domingos cuando tenemos los cultos, el tiempo de alabanza y de adoración es simplemente una escala de mentira tras mentira. ¿Me entiendes? Porque cantamos canciones de tú eres mi Señor en todo, todo te lo doy, yo en la tormenta te busco. O sea, mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Entonces, cuando un cristiano empieza a automentirse a sí mismo, y la mentira es pecado, está creando en su cerebro una adicción a la mentira. Y eso luego nos pasa factura a la hora del día a día, de cuando tenemos que afrontar situaciones. Tenemos que dejar de mentirnos a nosotros mismos y dejar que la palabra transforme nuestro pensamiento, nuestra vida, que nos ministre espiritualmente, y que nuestra alma por dentro esté a rebosar de gozo, porque tenemos la palabra morando en nosotros, y ese gozo trasciende cualquier circunstancia. Bueno, gracias,
Emilio, porque realmente escuchándote me viene a la mente que lo que dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. Exacto. ¿Podrías explicar a nuestros amigos que nos escuchan Claro, por la radio, claro, por vamos. WhatsApp, cómo crecer en la fe? Vamos a ver, al que cree, todo le es posible. Entonces, yo me tengo que hacer una pregunta a mí mismo. Si todo no me es posible, ¿estoy entonces creyendo? Porque Jesús no miente. Cuando la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que sea un pasaje paralelo en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿bien? Cuando dice todo, es todo. Todo lo puedo. Pero para poder estar en ese todo, yo tengo que experimentar circunstancias difíciles, problemas, tormentas. Para poder vivir ese versículo, yo tengo que pasar por experiencias que necesitan que ese versículo sea una realidad en mi vida. Lo que pasa que cuando oramos, Luis, cuando oramos, nos enfocamos en las circunstancias y en los síntomas y no en Dios. Cuando tú oras a Dios, Luis, cuando tú entras al trono y oras a Dios y derramas tu corazón, cuando tú sales de ahí, sea 1 minuto después, 5 minutos después, tú sales sintiendo como Dios siente. Tú no sales sintiéndote como una adicta más del sistema, de las circunstancias, de los políticos, no. Cuando tú entras en la presencia de Dios y oras, sientes como Dios y sales de ahí renovado, reforzado, con una perspectiva diferente de la realidad y de las circunstancias. Lo que pasa que nosotros cuando vamos a Dios no entramos en su presencia en el sentido de que lo que hacemos es enfocarnos en las circunstancias y nos complicamos con nuestras propias emociones. Cuando tú entras en Dios, sientes como Dios y sales renovado, sea lo que sea. Bueno, o sea, es decir, que yo, en lugar de mirar las circunstancias o la dificultad, tengo que mirar a Dios y creer su palabra. Claro, tú date cuenta, Luis, ¿cuántas veces has escuchado tú a cristianos decir, bueno, he estado orando por esto, pero que sea lo que Dios quiera? Sí, bueno, eso lo dice cantidad de gente. Entonces, mi pregunta es, ¿tú no has estado orando según lo que Dios quiere, entonces? A ver, o sea, si tú no sabes lo que Dios quiere en unas circunstancias, oras en lenguas, ¿me entiendes lo que es? Pero tú tienes que saber. O sea, si tú dices, bueno, pero que sea lo que Dios quiera, y esto yo lo escucho en los últimos años más a menudo que nunca, entonces, ¿cómo que? Entonces, ¿para qué vas a orar? Si al final Dios va a hacer lo que quiere, ¿para qué tienes que orar? Exactamente, muy bien explicado. Y, bueno, me gustaría, en otra oportunidad, hablarás de lo que es eso de hablar en lenguas, porque hay mucha gente que no lo conoce. Pero precisamente, bueno, yo doy gracias a Dios porque recibí las lenguas recién había conocido al Señor. Hace ya 40 años, muchacho. Entonces, ya para terminar, porque ya el tiempo va pasando volando, Sí. Me gustaría que hicieras como un epílogo de la conversación y terminaras orando por las personas que están escuchando en este programa. Amén. Mira, orar en lenguas es una de las promesas que contiene el recibir el Espíritu Santo. En 1 Corintios 13 hay un capítulo que habla de ello, ¿verdad? Y Pablo enfatizaba orar en lenguas, orar en el Espíritu, ¿verdad? Muchas veces cuando estás orando no sabes cómo tienes que orar, lo dicen Romanos, pero tú oras con gemidos, el Espíritu Santo está ahí, y tú oras en lenguas que el Espíritu Santo sí que sabe bien qué es lo que tienes que orar, te guía a orar en lenguas, ¿me entiendes? Y al final, cuando terminas de orar en lenguas, sales con una confirmación, una satisfacción, un sentimiento de que sí, que he orado y el Señor está interviniendo en lo que está ocurriendo, en mi vida o en la vida a favor de otros. Así es. Bueno, y ahora, Emilio, por favor, ahora pídele a Dios por todos Amén. Nosotros. Voy a hacer una oración que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿vale? Señor Jesucristo, yo te pido, y si alguien se identifica con esto, con que está en un tiempo de situaciones
delicadas, difíciles, en un tiempo en el que está en una alerta continua, en crisis, inseguridad, incertidumbre en su vida, yo te voy a pedir que levantes tu mano, que cierres tus ojos y hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que a estas personas, que lo que ellos, de la forma que ellos están viendo la realidad de sus vidas, se les cambie el enfoque completamente y que vean la realidad tal como tú la ves desde la perspectiva del cielo. En tu nombre yo rompo ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, todo exceso de cortisol en sus vidas. En el nombre de Jesucristo se corta ahora mismo, se baja. Yo te pido paz para sus corazones, certeza de que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Que ellos entren en esa dimensión donde tienen una relación contigo desde el trono para sus vidas y que sus almas encuentren el lugar, la misión, el propósito que tú tienes para ellos, para que ellos sepan la voluntad que tú tienes para sus vidas. Señor, que pongan su fe en la palabra, que se arraiguen, que se echen semillas y cimientos en la palabra, para que ellos en todo momento, Señor, entren en tu voluntad y tengan tu presencia en sus vidas. Te lo pido esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.